Derecho al pase del lunes, Alfredo. ¿Cómo le va, Débora? ¿Cómo andan? Bien, encantado. ¿Cómo anda, Johnny? ¿Todo Muy bien, bien, querido? ¿ustedes? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, por Bueno, supuesto. me alegro mucho, ¿eh? Un día difícil para conmemorar los 20 años, claro. ¿no? Del 2001, tenemos a Alberto con la reelección, tenemos de todo. Realmente, Alberto, pensar en la reelección ahora me parece, no sé, a lo mejor yo estoy exagerando, pero me parece un poquito disparatado, un verdadero atropello del sentido común, ¿no? Ahí está lo que dijo. Dijo que se va a presentar si las condiciones están dadas. Sí, en esa extensísima entrevista que le daba a Fontevecchia. A ver, por supuesto que a uno le suena hasta absurdo, ¿no? Que él lo plantee, fue ante una pregunta, pero no le queda otra alternativa, porque el nivel de debilidad que tiene Alberto Fernández hoy en el ejercicio de su función lo obliga a decir esto que suena disparatado. Es para evitar el patorrengo, ¿no? Y Como bueno, hablamos siempre. No lo evita, de todos No modos. lo evita, No lo evita. ¿Tenés la imagen de que lo habíamos preparado, no nos entró? Mirá, con este número, Alfredo, Débora, Qué bárbaro. hoy, todo puede cambiar en Argentina, ¿no? Es difícil pensar en una reelección. Es muy rojo está esa placa, Sí, ¿no? salvo que, algo de lo que hablamos en este pase en otras oportunidades, y a propósito también de lo que se evidenció en Chile, aparezcan las fragmentaciones hacia el 2023, ¿no? Los 4/4 famosos. Y haya algún sector de la política que piense que atrás de Alberto Fernández puede generar otra cosa distinta al kirchnerismo, pero si no, no lo veo realmente. Lo que pasa es que lo de Alberto Fernández, digamos, ahí que está diciendo una obviedad. Si están dadas las condiciones, Sí, si no claro. están dadas las condiciones, no voy a hacer. No es que dice, sí, voy a ir por la redacción, porque hubiese sido más ridículo todavía. El tema de Alberto ni siquiera me parece a mí que es ideológico. Hoy en el análisis que después voy a hacer también aquí sobre el tema del 2001, yo me pregunto quién ha sido hasta ahora peor presidente, y lo comparo con De la Rúa, que para mí fue el peor presidente desde que comenzó la democracia, para mí. Yo creo que Alberto Fernández ya le está ganando, y no estoy hablando de posturas ideológicas, yo te diría ni siquiera de logros numéricos respecto a la desocupación, a la pobreza. Estoy hablando de una falta de capacidad de conducción, de una falta de liderazgo que es, me parece, lo que más asusta a la gente, lo que más preocupa y lo que más siembra el caos. Es el intangible, porque vos tenés los números que no le pega una. Tenés más inflación, más pobreza, los muertos del COVID. Vamos a hacer 2 horas con números negativos. Pero después está lo que decís vos, que es lo intangible, que es la conducción política, el liderazgo. No tiene nada. Es un presidente que es la nada misma. Lo digo con dolor, con todo respeto por la investidura presidencial, pero es un presidente que es intrascendente. Viste que el otro día fue el acto de la democracia, pues hasta Lula, bueno, lo querías escuchar a Lula porque era Lula. Mujica te cae simpático, Cristina es Cristina. Alberto intrascendente, es un presidente que sigue de largo, ¿no? Absolutamente. No acusa peso en la balanza. Se durmió el Pepe, de hecho. Ahora vos fíjate en las varias definiciones que hizo allí en esa entrevista de este fin de semana. Hay una que me parece donde él intenta diferenciar, siempre con la palabra algo intenta, después se cae porque lo tiene que aguantar con los hechos. Claro. Cuando uno dice algo con el pico, lo tiene que aguantar con el cuero, dicen los gauchos. Exactamente. Vos fíjate esto que él declaró respecto de que su único jefe político, ahí lo está diciendo, el último jefe político que conocí fue Néstor Kirchner. Nunca más tuve un jefe político. ¡Epa! Con Cristina somos compañeros de ruta, es un escenario muy complejo. Pero Bueno, en la ruta, ¿quién es el piloto y quién es el copiloto? claro, pero digamos, no es cierto eso tampoco. Mentira. Eso no es cierto en absoluto, porque claramente Cristina es la jefa del jefe del Estado a todo motivo, para todos los motivos que haya que pensarlo. Entonces, ese disvalor a él lo deja fuera de la cosa. Él sin Cristina no puede ir ni siquiera a la interna porque no tiene un voto propio. Claro. Y con Cristina pasa a ser un sometido, que es lo que es ahora, ¿no? Bueno, no le queda otra alternativa que decir que es compañero de ruta, él es el presidente, Claro, ¿no? Con Alberto era el jefe de gabinete, digamos, discursivamente con Néstor, perdón, no tiene otra alternativa. Ahora, yo también pensaba, leyendo esa larga entrevista, se ve que miran este programa, pues nosotros hablamos de un fenómeno que es el Selig, ¿no? Que casi lo ponen como una especie Ese es tuyo. como una especie de cuestión psiquiátrica. Yo no lo soy, no soy médica,
menos psiquiatra, pero más allá yo lo asociaba con el personaje cinematográfico, claro. pero en la entrevista lo asocian además con un fenómeno que está estudiado en la psiquiatría, ¿no? Sí. Del cual, bueno, Alberto entra o encaja en ese cuadro, ¿no? Claro, Selig, el personaje de Woody Allen, y es básicamente ese concepto de aquella persona no solo le dice lo que la persona quiere escuchar, sino que se mimetiza. Absolutamente, Claro, con el se entorno. convierte. En la película de Woody Allen era gracioso, pero Sí, es sí, tragicómico, sí. ¿no? Bueno, acá Porque- es Alberto yendo el otro día al norte y siendo la capital, tiene que ser Tucumán, y va al sur, va a ser en el sur. Es un Alberto que siempre queda bien con su interlocutor, al punto de convalidar ideológicamente, ¿no? las cosas. Sí, le dicen, tenés que liberar a Milagro Sola, dice, hablo todos los días con Milagro. Claro, y después sale Miguel Rosales, yo no hablo con Alberto, ¿no? Una cosa increíble. es realmente, Eso es Alberto, ¿no? Es realmente preocupante. Y hay un tema, Johnny, que tiene que ver con lo del 2001, Sí. que por supuesto que fue tan grande el infierno al que caímos, en el infierno en el que caímos. Yo creo que el más grande infierno de gobiernos democráticos, por supuesto, incomparable claro. con las dictaduras militares. Obviamente. Pero digo, fue tan terrible que tiene un montón de aristas, incluso hoy, entre gente que uno comparte ideas en común de lo que quiere de la Argentina, hay diferencias, hay disidencias respecto, no hay un discurso único de qué fue lo que pasó, qué fue lo determinante. Pero vos fíjate que en esto también el discurso, el relato del kirchnerismo, que son especialistas en llevar agua para su molino, instalar en la historia los valores. Hoy cualquier persona que no está muy informada dice que todos los muertos son de Fernando de la Rúa. Los muertos de Fernando de la Rúa, ese es un No poco- porque no fueron en la Plaza de Mayo, Pero- todos los muertos. Pero fíjate vos, vale la pena escucharlo en la intervención que hizo en el Congreso de la Nación a Fernando Iglesias, donde comenta con toda precisión que la mayoría de los muertos, 25 de esos, Claro. todos los muertos por supuesto son dolorosos, Sí, sí, no hay igualmente muerto de trágicos, nadie, claro, pero obvio. estamos diciendo que hoy se dice los muertos de la Rúa y resulta que de esos 37 muertos, 38, 25 fueron en provincias gobernadas por el peronismo y en consecuencia manejadas por la policía manejada por el peronismo. Estamos, bueno, que lo cuente Fernando Iglesias, que fue una parte de su intervención en Diputados. Escucho nombrar las víctimas y me apiado de las víctimas de diciembre del 2001. Fueron 38. De las 38, en la capital federal, que era el único distrito manejado en exclusividad por la presidencia o por el partido, 7. 31 en las provincias. Les paso la lista a algunos compañeros que parecen desorientados. Acá están los muertos de la Rúa. 10 víctimas en la Santa Fe de Reutemann, gobierno del Partido Justicialista. 11 en la Buenos Aires de Rucauf, gobierno del Partido Justicialista. 3 en la Córdoba de la Sota, gobierno del Partido Justicialista. 1 en el Tucumán de Miranda, gobierno del Partido Justicialista. 25 en lugares, en provincias, bajo el control del Partido Justicialista y con policías en manos del propio Partido Justicialista. ¿Saben quién fue el único que fue a juicio? De la Rúa. ¿Y saben qué dijo la justicia? Que era inocente. Fuerte, digo, Muy porque no es, interesante. no es el saber común, el denominador común. Se que salió del libreto oficial de la historia, ¿no? Exacto, y con precisión, y cuando uno va a la historia tiene absoluta, es muy cierto lo que ha dicho Fernando Iglesias digamos, y eso no fue lo que se instaló. Porque nunca se habló de los muertos de Reutemann. Claro. De los 10 muertos de Reutemann en Santa Fe, o de los 11 muertos de Rucauf en la provincia de Buenos Aires, o de los 3 muertos de La Sota en Córdoba, o del muerto de Miranda Tucumán en Tucumán. De Miranda en Tucumán. Es verdad, la verdad es así. Y además conceptualmente, cuando depende con qué sector del peronismo uno hable, definen eso como, bueno, de la Rúa se cayó por inútil solo, otro lo volteó Duhalde, algunos caraduras llegan a decir que lo volteó Alfonsín, más allá de que Alfonsín, por supuesto, tenía distancia ideológica en muchas cosas con de la Rúa, pero voltear a un presidente me parece que hay que estar un poquito loco para decirlo. Pero vos fíjate que de acuerdo al matiz que cada uno, hoy la gente, digamos, los piqueteros oficiales que hoy fueron a la plaza, decían, viva la revolución, viva la rebelión popular. Es el concepto. Claro. Viva la rebelión popular contra los ajustadores. Eso fue lo que pasó para ellos. Una No, mira, rebelión popular. Yo lo escuché a Guado de Pedro hoy, que estuvo paseando por todos los canales, Sí. también en este mismo sentido de la épica revolucionaria del 2001.
Yo sostengo que el gobierno de la Alianza fue desastroso. Yo lo recuerdo, era chico, pero lo recuerdo muy bien. Sí. Empezando con el impuestazo de Machinea, siguiendo con la oblea docente, pasando por las coimas en el Senado, el grupo Sushi, la interna, efectivamente, que tenían de la Rúa y Alfonsín, que le terminó saliendo caro, el corralito del megacanje. Ahora bien. Dicho esto, dicho que fue muy malo económicamente, políticamente, que no tenía liderazgo de la Rúa, que gobernaban más los hijos que él, nadie puede desconocer el rol del peronismo. El rol preponderante del peronismo en ese empujón final y esa liga de gobernadores que todos recordamos, dentro de los cuales estaban Néstor Kirchner, Reutemann, Miranda, Rucauf y todos los intendentes del conurbano, que Ni encabezan en muchos casos a los saqueadores. Pero tenemos la gran posibilidad hoy de que nuestro invitado es Santiago Kovadrov, alguien que estuvo, obviamente, vos eras muy chico, pero Santiago y yo no éramos chicos y vivimos muy de cerca lo que fue ese verdadero drama. Y me gustaría que Santiago nos pueda hacer una reflexión del 2001 y también en comparación con lo que pasa ahora. Muy buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Hola, Santiago. Yo tengo la impresión, esto es, por supuesto, en parte lateral a lo que están conversando ustedes, pero también creo que es importante. La lógica que gobierna la interpretación de lo ocurrido en el 2001 sigue siendo maniquea. Se trata de saber quién es la víctima y quién es el verdugo. El discurso oficialista en relación a los hechos del pasado es el mismo discurso que se emplea en relación a los hechos del presente y yo juraría en relación a los hechos del futuro. Se trata básicamente de situarse en el lugar de la víctima de un atropello fundamental al pueblo. Entonces, en el 2001 no tuvo lugar una crisis política que afectó la gobernabilidad de la nación por obra del cuerpo político, de la crisis económica. Hubo un verdugo. Ese verdugo naturalmente debe pagar las culpas que permitirían que el inocente recupere la palabra. Entonces, ¿en qué está lo que podríamos llamar el oficialismo de hoy? Sino en la misma lógica que gobierna la interpretación del pasado. ¿Qué porvenir puede ofrecer una sensibilidad política que no tiene apertura alguna, ni a la autocrítica, ni a lo complejo? Lo complejo le aterra al kirchnerismo. ¿No? ¿Por qué? Porque implica pensar, que es una actividad infrecuente en el oficialismo. Un presidente que puede hoy proponer el tema de su candidatura presidencial en el medio de una crisis que demanda responsabilidad de duelo. Digo duelo para hablar del sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en relación al 2001? Que sigue teniendo vigencia la misma insensibilidad que hubo en aquel momento, que hubo una antes y que habrá una en el presente durante largo tiempo, porque no puede pensar el oficialismo. Permítanme una sola palabra más. ¿Qué es pensar? ¿Qué quiere decir pensar? No se trata de leer a Aristóteles, se trata de tener sentido del matiz. Cuando uno ve una realidad, privilegia lo complejo, evita los esquematismos, se aparta de los planteos redencionales, rehúye las polarizaciones, es decir, obra como un ser humano en lo que tiene de más digno, que es la racionalidad. Ahora, ¿por qué se promueve la irracionalidad y el esquematismo? Porque no se quiere civilidad. Se quiere sometimiento popular a consignas estériles que no abren el camino del porvenir y del crecimiento, y porque sienten repugnancia por la educación. Brillante. Es espectacular. Me parece espectacular, ¿no? Y me quedo pensando si es posible que vos, Santiago, intentes o nos hagas comprender a nosotros por qué en aquellos años, 20 años atrás, hubo semejante nivel de revuelta popular en el que fue transversal, ¿no es cierto? Porque la clase media que se movilizaba gritaba piquete y cacerola, la lucha es una sola. Y por qué hoy, 20 años después, con una crisis económica y social de una enorme profundidad, y vos además mencionaste el duelo, los muertos del COVID, eso no se da.
eso no sucede. Bueno, es una conjetura lo que voy a hacer, ¿no? Pero yo diría lo siguiente, en el 2001 preponderó la idea de que había que terminar con la vida política, que se vayan todos. Claro. En el 2021 lo que prepondera es la idea de que sin política no tenemos porvenir nacional. Por eso me parece a mí que en los sectores opositores al oficialismo se está tratando de tramitar el sufrimiento, el dolor, la disconformidad en el marco de propuestas que no rompan con la institucionalidad, sino que le devuelvan a la institucionalidad la posibilidad de resarcirnos de aquellas barbaridades que en el 2001 destrozaron a la nación. O sea, Santiago, hubo un aprendizaje impresionante. Muy bien, hubo un aprendizaje. ¿Cuál fue el aprendizaje que hubo? La capacidad de capitalizar el fracaso. Porque la rebelión del 2001 no le abrió camino al porvenir, sino a la desesperación. Es tremendo lo que dice. Yo no soy, lo veo optimista, yo tengo mis dudas. Me parece espectacular, obviamente, con una sabiduría y con un nivel de reflexión y de abstracción extraordinario, como es costumbre de Santiago Kovadov. Ahora, yo no me da tanto el optimismo para creer que hemos aprendido, pero esa contrafigura que hace Santiago es realmente impresionante. Déjame que te diga. Allá había una idea de que la política tenía que sepultarse y acá hay una idea de que la política tiene que renacer. Exactamente. Yo creo que vos tenés razón cuando sos cauto. Te creo que tenés... No, pero ¿por qué lo digo? Se arrepintió. Sí. Porque el aprendizaje no se pone de manifiesto como eficacia todavía. Claro. Se pone de manifiesto como anhelo. Ah, bueno. Se pone de manifiesto como anhelo. Y ojalá utopía, en anhelo utopía. redunde en políticas de Estado eficaces. ¿Y en cuánto influyó como catalizador, ¿no es cierto?, de todo ese mal humor social, que no haya habido una revuelta popular, pero que haya habido en las urnas una vocación muy fuerte de la ciudadanía de decirle al gobierno, bueno, por acá no es, ¿no? Casi en un 70%. Pero antes que responda Santiago, lo quiero despedir a Johnny, No, que ya esperá. bastante esfuerzo ha hecho, Por favor. Johnny. Ojalá que Alberto esté escuchando lo que dijo de la responsabilidad de duelo. Qué frase impresionante. Perfecto, me quedó acá. Sí. Perfecto. Responsabilidad de duelo. Frívolo, presidente frívolo que habla de la reelección. Sobre la base de esas dos palabras, responsabilidad de duelo, me parece que uno debería articular su mirada política, periodística y todo. Johnny, gracias por todo. Hasta mañana.